académicos de nuestros estudiantes y la comunidad universitaria en general. Ese espacio entonces ya es una realidad que se suma, digamos, a los otros espacios universitarios, en este caso el canal de YouTube, con la idea pues, de que muchos se puedan sumar a este tipo de reflexiones que nace del interés de los docentes o algunos estudiantes que nos han acompañado. Hoy tenemos entonces ese espacio que lo hemos titulado Trump no está tan loquito. Vamos a contar entonces con la participación de Juan Guillermo Estrada, docente de la Facultad de Ciencias Empresariales, y del profe Luis Felipe, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y de Educación. Bienvenidos, profes. Y bueno, lo voy a moderar yo, Diana Lucía Gómez Santa María, de la Facultad de Ciencias Empresariales. Porque el título, Trump no está tan loquito. Entonces vamos a comenzar con esta primera pregunta. Cuéntenos, profe. Bueno, no, desde mi punto de vista, antes de empezar el análisis, me parece muy importante como retomar el título de la charla, ¿cierto? Porque estamos hablando de que Trump no está tan loquito. Digamos que en términos generales, muchas de sus actuaciones parecieran llamar la atención del público en general, y a veces alguien las puede llamar como díscolas o particulares. Pero ya tuvimos la experiencia de su primer mandato de 4 años. Y pues si uno hace un análisis, digamos, básico de la personalidad de un sujeto como Donald Trump, podrá darse cuenta que sus actuaciones están vinculadas con algo que en la psicología podríamos llamar como algo de carácter histriónico. Es decir, él pretende con muchas de sus actuaciones llamar la atención, generar polémica y activar las diferencias. Y eso tiene unas pretensiones políticas. Es decir, uno no hace eso sin antes calcular cuáles van a ser los efectos finales de esas actuaciones. Otra vez, como ya lo vimos en su primer gobierno de 4 años, le funcionó y le sigue funcionando. Los gobiernos últimamente se han dado a la tarea de efectuar muchas de sus comunicaciones a través de Internet, ¿cierto? Y utilizan una red social que actualmente se llama X. Para nadie es un secreto que hoy el dueño de esa red social es una de las personas que acompaña al señor Trump en su plan de gobierno, ¿cierto? Yo podría decir que es una de las personas más cercanas a él en ese plan de gobierno y en términos económicos. Entonces uno se puede dar cuenta que muchas de las publicaciones, muchas de las comunicaciones, muchas de las actuaciones que él tiene realmente sí están previamente calculadas. Parecieran algunas desfachatadas, otras como salidas del lugar, pero en realidad no lo son. Y se pretende en muchas ocasiones dividir la sociedad, porque esa división persigue internamente el dominio y el control de un pueblo o de una población. Y eso históricamente ya se ha logrado. Entonces no es la primera vez que se hace ni la última vez que se hace. Entonces esa era como una aclaración antes de comenzar la charla. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar entonces a darle tránsito a estas diapositivas. Recuerden que la intención también es generar un espacio de conversación donde podamos ir teniendo dudas y irlas aclarando conforme se va avanzando. ¿Por qué Trump quiere comprar Groenlandia? Pues aquí viene la comprar o anexar. ¿Listo? Porque hay 2 preguntas que resolver. Le preguntamos por la máquina cuántos habitantes tiene Groenlandia. 56.000. 56.000, alguien da más. Natalia dice que son más o son solo 56.000. Hay más, voy a decirlo como diría mi abuelita, hay más cristianos en Envigado. ¿Listo? Que en toda Groenlandia. Pero la pregunta es ¿por qué resulta tan importante? Entonces me voy a volver en 2 conceptos básicos que han determinado la doctrina de comportamiento de los Estados Unidos de América, y tiene que ver con 2 autores que hablan sobre ese control territorial y geográfico, y uno de ellos el primero va a ser Mahan, y va a hablar de el control de las rutas. Y Groenlandia, si le prestas atención, ahí está el Polo Norte, justo está atravesado, más adelante vamos a ver, en una ruta que se va a abrir a través del deshielo, porque el deshielo es
es una condición real, y la perspectiva es que dentro de 15 años la ruta ártica esté abierta. En consecuencia, si ellos tienen esa posición, entonces su zona de explotación exclusiva y soberana sobre el Ártico se amplifica. ¿Sí vamos viendo la ruta? ¿Okay? Un detalle sobre lo que acaba de decir el profe, no sé si es de conocimiento general, que para poder cruzar hoy el estrecho entre Canadá y Rusia se necesitan unos barcos que tienen unos cascos especiales. Eso, lo que el profe está diciendo, ya no se necesitará en ese momento. Entonces serán rutas marítimas. Y en geopolítica, el que controla la ruta tiene el poder. Eso, pues, y ese es el segundo autor que traemos a colación, poniéndolo en contexto, que es Spigman, y él habla de la necesidad de controlar las costas y en particular los puertos. Entonces, ese sería el escenario. Vamos a controlar no solo los cruces, sino las costas y los puestos. Ahí está. Es un punto estratégico crucial por su ubicación en el Ártico, no el transporte para todo. Pero entonces una aclaración. Cuando Trump se posesiona, él establece en su primer día 42 órdenes de gobierno. Eso lo hizo en el primer día. Eso es lo que firmó el primer día de gobierno. Y dentro de esas 42 órdenes, el segundo punto que conglomera la mayor cantidad de órdenes es el de seguridad. Entonces, esto va acorde con lo que está planteando el profe Juan Guillermo, y es que las órdenes que él empezó a firmar ese día están de acuerdo con que lo que se busca como objetivo durante su cuatrenio, durante su presidencia, es que Estados Unidos pueda fortalecer su presencia militar, no internamente, sino externamente. Recordamos que Estados Unidos tiene dos grandes partidos políticos. Uno de los partidos políticos es conservador en la medida en que pretende fortalecer militarmente al país de manera interna. El otro partido político lo que aclara es hay que fortalecerse militarmente afuera, no adentro. ¿Eso qué quiere decir? Las guerras hay que librarlas afuera de nuestras fronteras para que nunca vivamos las repercusiones de esas guerras adentro. Y esto hace parte de ese plan de gobierno. Y dos, el proyecto que Trump está siguiendo se llama Proyecto 2025. Está escrito, es un documento de 920 páginas, se llama The Heritage Foundation. Es propuesto por la Organización Conservadora de los Estados Unidos. Y en esa propuesta que se hace, son 4 pilares. El tercero es defender la soberanía, defender las fronteras y defender los recursos. Y este es uno de esas propuestas que él está siguiendo, digamos, a la orden del día. Entonces hago una aclaración con lo que estaba diciendo ahora. Parece desfachatado que él salga un día y diga se va a llamar el Golfo de Estados Unidos, ya no se llama el Golfo de México, eso no es desfachatado, ¿cierto? Él sale un día y dice Groenlandia la vamos a anexar, ¿cierto? Eso no es desfachatado. Es decir, eso es lo que queremos aclarar en esta charla y lo que queremos conversar con ustedes. Gracias. Entonces, ya nos... Y Groenlandia entonces es esa masa terrestre más grande que hay. La cuestión es que tiene nieves casi perpetuas. Avanzas, por favor. Y aquí vemos los pasos. Hay un par de rutas que más de la mitad del año necesita esos rompehielos, que sería el paso noroeste que va a transitar por toda la costa de las Américas, y la otra sería desde Asia hasta toda Eurasia. El asunto es que a mitad del camino, que es el polo norte, que tiene la masa central ártica, es la que se está fundiendo. Vale, veamos por favor la siguiente. Lo que ocurre es que si le prestas atención, ya van entendiendo también por qué los chinos no firman ningún acuerdo de control ambiental, porque también están procurando que esto pase, y entre más pronto, mejor, porque eso va a ahorrar 14 días. Ustedes que reconocen que significa una operación de distribución física internacional, ¿cuánto dinero te ahorras en 14 días de tránsito? ¿Ya? Entre las costas desde la China, para no tener que pasar por el Suez, sino que transita por aquí, puedes llegar fácilmente a las Américas o a Europa. Y hay un incremento, hoy en día ya hay un incremento entre las naves que siguen esta ruta. O sea, hoy ya se vive el incremento del tránsito marítimo. Por favor. Estas serían las zonas de soberanía, de proyección de soberanía. Si le prestamos atención, si los Estados Unidos se quedan con Groenlandia, porque en este momento solo tienen capacidad sobre el territorio de Alaska, entonces mira que hacen un cerrojo.
y queda perfecto el cerrojo. Entonces ya voy a intervenir las rutas comerciales de la Federación de Rusia o de China en particular. Digamos que eso ayuda a entender que en la mayoría de las ocasiones, no sé si han visualizado ese mapa alguna vez, uno solicita en internet cuáles son las bases militares que tiene Estados Unidos por fuera de Estados Unidos. Y cuando uno ve ese mapa, entonces uno logra observar que es el país que más bases militares tiene afuera de su territorio. Lo que uno logra entender con eso es el que controla las rutas, entonces tiene dominio sobre ellas, porque determina qué pasa y qué no pasa. Esa discusión no la vamos a tener hoy, pero Bueno. eso pasó con el canal de Panamá. No. ¿De acuerdo? Porque ese es el otro punto. Entonces, ese sería la. Recuerden que esto está conexo Groenlandia y Panamá. Este mismo tema está conectado. Entonces, la lógica fue que a través de la presión del gobierno de Estados Unidos forzan al gobierno de Panamá, ya que lo nombramos, a anticipar la finalización de un contrato con una corporación china que estaba administrando unos puertos. Y así que el gobierno de Panamá permite que una sociedad estadounidense sea la que comience a operar esos puertos, precisamente por recuperar esto. Se llama BlackRock. Y la empresa, la cuestión es que sería muy divertido enlazarlo con las próximas discusiones frente a China, porque es el aparato chino que se resiste a Xi Jinping, son los dueños de esa sociedad los que han aceptado venderle a Estados Unidos ese puerto, entonces la administración del puerto. Entonces hoy Panamá tiene una empresa estadounidense y eso encaja con la lógica de control de los pasos. Ese tema no lo vamos a hablar hoy, pero entonces recuerden que salen dos oportunidades. Una vía marítima por uno de los países de Centroamérica que no es Panamá y una vía marítima posible por Colombia para cruzar el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. O sea, justo cuando sale esta propuesta, salen dos propuestas nuevas para crear dos canales interoceánicos nuevos. Esas dos propuestas, por debajo de ellas, siempre ha estado el gobierno chino. Porque, pues, lo que acaba de explicar el profe Juan Guillermo, la propuesta norteamericana es seguir gobernando el canal de Panamá. Entonces China tiene que mirar cómo poder mover sus influencias. Veamos, ¿qué más sigue? ¿Qué más? Muy bien. El asunto es que en alta mar está esa masa que se va a ir fundiendo. La siguiente imagen nos muestra, por favor, Groenlandia y sus riquezas en términos de la explotación petrolífera y gasística, los minerales y la investigación científica. Pero recuerde que hay 56.000 personas, que toda esa masa está habitada por 56.000 personas. Y hace poco se hizo un referéndum en Groenlandia para preguntarle a sus habitantes si ellos realmente querían seguir perteneciendo a Dinamarca. ¿Cierto? Entonces, si ya se hace un referéndum es porque ya hay unas preguntas dentro de la población. Y esas preguntas pueden ser el caldo de cultivo para que alguien aparezca y diga, ustedes lo están pensando, entonces venga que yo le tengo opciones y posibilidades en el escenario. Y el resultado de las elecciones fue gana uno de los partidos independentistas, pero no radical, es decir, no quieren independencia, no la quieren, la queremos sí, no ya. Pero como Estados Unidos ha estado haciendo presión severa, el señor vicepresidente Vance visitó hace una semana el territorio, pero los 56.000 groenlandeses están supremamente orgullosos, entonces hicieron manifestaciones. Así que el señor Vance terminó saludando a los marinos que están en su base militar, porque la población no los quiere. Entonces vamos viendo que. Y la Francia ya declaró, le dijo a Dinamarca que podía poner sus bases militares en el territorio. O sea, la Francia recuerda que es pequeñita, pero siempre va a pelear. Y ya Francia dijo, Macron declaró que sus unidades estarían dispuestas a defender el territorio. Esta gráfica que vemos ahí vemos que tiene pendiente negativa y son las masas de hielo a las máximas temperaturas, en ambas, entre más frío o más calor, en verano o en invierno. Y si le prestas atención, la reducción de la masa polar es cada año se recupera menos hielo. Como se recupera menos hielo, más fácil va a ser el tránsito. Y las proyecciones dictan, bueno, en algún lugar estaba en cuánto tiempo podremos transitarlo sin esa resistencia, sin las motonadas.
La anterior. Sí, entonces, pues para mí, ¿cierto? La conclusión básica hasta aquí es, hemos escuchado muchas opiniones de Donald Trump que pueden parecer contradictorias, pero que a la hora de leer lo que realmente hay detrás de esas opiniones no tienen de nada contradictorio, ¿cierto? Porque me parece importante hacer relevancia a por qué la charla se llama como se llama y por qué le pusimos ese título. Listo, entonces esas opiniones díscolas no son díscolas. Esas opiniones que parecen dadas a la ligera no son dadas a la ligera. Hay realmente intenciones detrás de ello. Listo, y recuerden, el gobierno norteamericano, un partido político pretende fortalecerse adentro, el otro pretende fortalecerse afuera. Entonces toda la política va de acuerdo a esa misiva. Eso ya está previamente establecido. Eso es lo que quería dejar claro. Muy bien. Bueno, esto es un salto al vacío sobre otro tema. Y este ya tiene que ver, entonces vamos a el concepto sobre Groenlandia, ¿cierto? Y por qué esas razones por las cuales no están tan disparos. El siguiente tema, recuerden que esto puede variar, es decir, ya que nosotros vamos dando saltitos, nos toca decir que lo abordamos después porque no es el momento en términos de la presencia de China o el asunto de los canales o la comunicación interoceánica. Pero el tema que está aquí entonces expuesto es ya el asunto armamentista. Entonces, Estados Unidos es uno de los países que tiene un montón de impuestos, no se reducen los impuestos. Ahora el señor presidente Trump propuso de nuevo disminuir la carga impositiva para los que más tienen, pero con una intención básica y es, y ¿quién va a terminar pagando el resto? Ahorita vamos a ver el asunto del déficit. Te pusiste las ganas, pensé que ibas a enseñar. Entonces tiene que ver con qué? Con que lo que no tocan es la inversión militar. El gasto militar no lo tocan, ¿ya? O sea, ellos pagan un montón de impuestos, quizá no se ven en el beneficio del colectivo, pero el aparato militar, la industria que está detrás de las Fuerzas Armadas no se toca. Bueno, sí, cuando uno logra comparar estadísticamente lo que alguien podría llamar gasto, otro lo podría llamar inversión militar, realmente el segundo país que más invierte hoy en capacidad militar, en gasto militar, es China, detrás de Estados Unidos, ¿cierto? Si lo cogemos como país independiente, porque como pueden observar en la gráfica, Europa está multiplicada. ¿Qué pasa? Cuando uno compara el gasto de la inversión militar, Estados Unidos multiplica por más de 4 el monto que invierte China en gasto militar, aunque en los últimos años ha invertido muchísimo más, no lo logra. Es decir, los norteamericanos invierten 4 veces más que cualquier otro país en su aparato militar. Y no sé si lo conocen, tienen una manera de hacerlo demasiado práctica. Generalmente quienes lo hacen son las universidades. Entonces, ¿qué pasa? Las universidades norteamericanas invierten en recurso humano, ¿cierto? Se los llevan de todas partes del mundo. Y cuando digo de todas partes es de todas partes. Los ponen en las universidades a hacer investigaciones, generalmente de doctorados o postdoctorados. Y esas investigaciones que ellos están haciendo apuntan única y exclusivamente a reforzar el aparato militar. Entonces, de los avances que podríamos hablar, digamos que son cosas demasiado significativas. Por ejemplo, una de las investigaciones que están liderando una de las universidades para reforzar el aparato militar es cómo una nave, mientras trasciende o pues avanza en el espacio, puede mejorar su producción de energía por el roce que tiene con el oxígeno. Porque eso es lo que hace que una nave pierda su velocidad. Y ellos lo que están estudiando es cómo el roce puede dar más energía para que la nave pueda ir cada vez más rápida. Y esa es una investigación que se hace en una universidad. Pero esa universidad está vinculada con el aparato militar y de ahí es de donde sale la inversión que ellos terminan haciendo. Y la segunda aclaración que quería hacer es, yo ya les dije que el programa de Donald Trump está escrito, ¿cierto?, en una publicación que se llama The Heritage Foundation, y el cuarto punto es transformar la economía y recortar los programas sociales. Entonces, mientras Juan Guillermo habla de eso, yo solo recortaba. Aquí lo que se va a alterar son los programas de salud y los programas de inversión social que se han hecho en los gobiernos anteriores. Todos van a ser recortados. Y una de las propuestas, que ya el profe Juan Guillermo lo aclaró, es los recortes e impuestos serán a las personas multimillonarias, no a la masa. La masa va a tener que pagar más impuestos. ¿Y a dónde se va a dirigir eso?
a que la economía piensa recortar programas sociales para aumentar la inversión, por ejemplo, en su aparato militar. Esa era la aclaración. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque recuerden que en el periodo, en la administración anterior, el reclamo permanente de Trump frente a los aliados era hagan más gasto militar. Y si hago más gasto militar, ¿a quién le compro esas armas? Típicamente a los Estados Unidos de América. Entonces era una manera de autopromocionarse. Hoy entonces la discusión es con la Unión Europea declaró entonces que desde el 2022, agosto del 2022, en su libro blanco, lo acaban de publicar también hace 2 meses, que la Federación de Rusia es una amenaza. Y como la Federación de Rusia es una amenaza, ellos han entrado en otro proceso de redefinición de su concepto de seguridad. Entonces, vamos viendo que algunas medidas encajan perfecto y otras es como si él se diera tiros en el pie, ¿cierto? Pero vamos a ir viendo porque por eso estamos entrando en esta fase. Entonces, Trump está exigiendo inicialmente un 2% del PIB en inversión en defensa y ahora está reclamando del 3 al 5. O sea, entonces la pregunta es, ojo, hace 30 años los estados gastaban del 3 al 5% en defensa, solo que del 2001 para acá tomamos otras decisiones en términos de los congresos, los gobiernos tomaron otras decisiones, pero durante la Guerra Fría las proporciones de inversión eran del 5, del 6, del 3% en términos del PIB. O sea, es lo que hoy se está pidiendo. Y aunque no lo sé, porque no lo puedo saber, porque pues, para eso se estudia prospectiva. Entonces la prospectiva es el estudio sobre los escenarios del futuro. Entonces no podría decir que lo sea ciencia cierta. Creo que estamos en un periodo de armamentismo extremo. Hemos tenido varios periodos en la humanidad en los que los acuerdos internacionales han buscado que, digamos, ese creciente nivel de producción armamentista se detenga. Este no es el periodo, este es el periodo contrario. Estamos en un periodo de producción armamentista como casi nunca lo hemos visto. A eso obedece, por ejemplo, las decisiones de la Unión Europea, que han sido motivadas justamente por las decisiones que el propio Guillermo acaba de explicar. ¿Cierto? Y para nadie es un secreto que Rusia viene en carrera armamentista, para nadie es un secreto que China viene en carrera armamentista, para nadie es un secreto que Israel está en carrera armamentista, y si a eso le sumamos la Unión Europea, que era la que más quieta estaba, entonces vamos para un periodo de mucha producción de armas a nivel mundial. Otra vez, yo no sé de perspectiva porque hay que hacer escenarios. Cuando estamos muy armados, generalmente sigue una guerra. ¿Listo? Bueno, eso es lo que la historia dice, pues para que alguien no me señale a mí. Eso es lo que la historia dice. Entonces está muy divertido, porque entonces hoy no es el momento para hablar de pacifismo pacifista, ¿cierto? Pero recordemos que durante la Guerra Fría hubo un inventario inmenso de armas entre las potencias, incluidos los aliados, es decir, el Pacto de Varsovia y la OTAN, pero hubo muchas armas. Lo que pasa es que hoy estamos viviendo un escenario distinto, porque recuerda que hay un actor sumado con 2 o 3 que le interesa que ese orden mundial va a cambiar, y esta es la cuña para que nos escuchen el próximo miércoles. Oye, pero ¿a qué periodo se asimila lo que estamos viviendo? ¿También como el periodo posguerra de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, o al periodo preguerra de la Segunda Guerra? Para mí, pues yo puedo estar equivocado, pero para mí no hay ningún periodo preguerra como el de la Primera Guerra Mundial. O sea, 1914-1917 es el momento de la preguerra en donde más armados estábamos. Y justamente es el caldo de cultivo para que una gran guerra se ejecute. Pero no se asimila esto que estamos viviendo a otra Guerra Fría. Desde mi punto de vista no, porque yo no creo que vamos para un movimiento bipolar, creo que estamos en un movimiento multipolar. Entonces uno puede ubicar a Estados Unidos, puede ubicar a Rusia, puede ubicar a China, pero del escenario nunca pueden desaparecer India, jamás podrá desaparecer Brasil, jamás podrá desaparecer Israel, jamás podrá desaparecer Francia, jamás podrá desaparecer Gran Bretaña. Entonces estamos en un escenario multipolar, no en un escenario bipolar. Y muy divertido, no lo nombramos, pero Indonesia. Nosotros no lo vemos, pero Indonesia está ahí, es necesario. Y a mí me parece que Polonia es uno de esos callados, y no sé si se han dado cuenta en los últimos meses y semanas, Turquía. Erdogan está tratando de enfrentar esa crisis social que tiene allá adentro, él casi siempre apaga eso con armas, ya está tratando de resolver, y no se dieron cuenta, tuvo incidencia en el conflicto Israel-Palestino, ya habló con Putin sobre el asunto de Ucrania. Entonces a Erdogan siempre hay que tenerlo
este es uno de esos sujetos que uno siempre hay que leerlo de dos maneras. Entonces creo que estamos, para conclusión, en un momento preguerra por el nivel armamentista, pero dos, porque es un asunto multipolar y porque hay intenciones de que el orden mundial cambie, ¿cierto? Y ese es el movimiento que estamos viendo en este momento. Pero sí, Sí. ahí vamos, respondiendo. Perfecto. Gracias. Súper, qué divertido. Cuando tengan esas preguntas las hacemos de una vez porque es la intención. Estas imágenes simplemente están aquí porque uno se topa con los colegas cuando dicen es que los Estados Unidos comparen las estadísticas. ¿Listo? Es decir, si vamos a la inversión militar, por favor, ¿te puedes devolver? Vean que la cantidad de años en donde las diferencias en inversión, eso es acumulativo. Hoy, las campas de vehículos blindados que tenía la Federación de Rusia después de 60 años de almacenarlas como herencia de la Unión Soviética están vacías. En 3 años de guerra se han consumido todo el equipamiento. Quedan solo las máquinas que tienen que, eso se llama canibalizarlas. Están ahí solo porque sirven como partes. Sí, yo no tengo idea, yo soy un ñoño, entonces yo veo un montón de cosas y hay asaltos a posiciones ucranianas en patinetes. Esto es como le da a un soldado una patineta eléctrica para que asalte una posición. Y nos reímos, pero recuerden que esa es la vida de un hombre, ¿cierto? Y que esta semana se tomó la decisión de que el servicio militar en Rusia se amplió de los 18 a los 30 años. Entonces empezó a haber una gran migración de jóvenes porque hay una revolución social en Rusia que no se conoce. Las madres de los hijos que son soldados y que son puestos como carne de cañón en la guerra con Ucrania son las que salen a protestar allá. Lo que pasa es que eso nosotros no lo vemos porque los medios de comunicación eso no lo transmiten. Pero entonces hubo esas dos cosas, la protesta por parte de las mamás que sus hijos fueron puestos como carne de cañón en Ucrania, y dos, la migración de jóvenes rusos que no quieren ir a esa guerra porque no le ven ningún sentido, que tienen entre 18 y 30 años. Ahí aportando lo que digo. Muchas gracias. Entonces, avanzamos por favor. Entonces, íbamos de antes. ¿Cuál es el primero? ¿Este es el primero? Sí, la tropa. Entonces, mira que es el acumulado. Vamos a entender que Europa, si le prestas atención, Europa, ahí se muestra Europa como uno, pero Europa no es uno. El problema de la Unión Europea es que no es un Estado, está fraccionado. ¿Listo? Entonces son 27 doctrinas militares, como pues la OTAN hace un esfuerzo para que las lógicas de los diferentes estados mayores coincidan en alguna manera de interoperatividad, pero no es suficiente. Esto es Europa más estos otros estados. ¿Listo? Entonces hay soldados en activos, hay un equivalente en cuerpo policial militar, Estados Unidos no lo tiene, y en reservistas. ¿Vale? La importancia de los reservistas, nosotros no caemos en la cuenta de eso, pero ¿quiénes de ustedes han jugado Paintball? O el otro ejercicio, ay sí, es muy doloroso, me acuerdo. O el otro juego que es con munición de 6 milímetros. No, ese no lo han jugado, Airsoft. ¿Listo? Ok. Ese en algunos sectores de la población tiene más éxito porque la gente se disfraza y bueno, y juega, en cambio uno cuando juega Paintball se pone un overol. ¿Listo? Pero eso está diseñado, ese juego se lo inventan los estadounidenses, es para poder mantener las habilidades tácticas de la tropa después de que sale de la fuerza. Porque es mucho más fácil a que juguemos a dispararnos con bolitas que pintan a yo gastar un montón de dinero en munición de salva. Bueno, de eso no vamos a hacer un análisis, pero para que recuerden un dato, porque uno de los deportes preferidos en Estados Unidos es el fútbol americano. Parece que cuando usted lo ve que es un juego muy violento, no es de violencia, el juego es de estrategia, porque la estrategia favorece la guerra. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Todo el deporte consiste en cómo ataco y cómo me defiendo. Esa es la base del juego, por ejemplo. Y sucede no solamente en el fútbol americano, sino también en el básquetbol, que son los juegos insignias de un país como ese. Entonces están pensando en la guerra, están pensando en otra cosa distinta, están pensando en paintball, en mantener esas fuerzas armadas activas, pues de cierta manera. Una conclusión aquí importante es que Estados Unidos no es el que tiene la mayor capacidad de hombre armado en guerra, ¿cierto? A nivel mundial, no es el que tiene esa capacidad.
Pero cuando uno traduce eso a investigación y ciencia, ahí sí lo tiene. Entonces, no tienen la mayor capacidad de pie de fuerza militar, pero científicamente sí lo tienen, porque claro, su ciencia supera ampliamente a las otras. Una de las causas que estaba exponiendo el propio Juan Guillermo es que definitivamente el aparato militar ruso pasa por una crisis tecnológica impresionante. Por eso Ucrania ha logrado enfrentar esa guerra y ha logrado demostrar las serias carencias y dificultades que tiene ese aparato militar ruso. Súper. Entonces, la siguiente nos muestra ya son vehículos de infantería. Los números hablan por sí solos, ¿vale? Estos vehículos de transporte de tropas, ¿qué otro por? Transportes blindados, piezas de artillería. Te vuelves por el anterior. Aquí están transportes blindados y piezas de artillería. Colombia tiene transportes blindados, nosotros tenemos transportes blindados de tropas. ¿Ya? Nosotros no tenemos carros de combate. Esa no nos sirve para nuestra geografía, no es útil. Piezas de artillería. Y bueno, esto ya es la Fuerza Armada. ¿Qué más? Habían carros de combate por ahí, ¿cierto? Te vuelves por cuando digan carros. De esto. Cuando dice carros, son lo que usted llama tanques. ¿Listo? Esa vaina no se llama tanque, se llama carro de combate. Entonces miren que Estados Unidos tiene poquitos comparativamente. Lo que pasa es que la tecnología vuelve y juega, es otra cosa. Esos vehículos funcionan con turbinas de avión. ¿Ya? Los Abrams funcionan con turbina de avión. Usted como le pone a un vehículo de combate una turbina de avión. Ellos. Lo que me pareció más impresionante es que un avión se puede hacer invisible. O sea, esas son de las cosas que me parecen brutales que logran hacer. Invisible es que es indetectable. Es decir, nadie lo va a poder observar en ninguna parte, en ningún radar, con ninguna tecnología. Ahí es donde uno descubre para qué sirven los doctorados en Estados Unidos. Pues es un ejemplo que hablamos ahorita. Profe, y ahí me atrevería pues a hacer esta pregunta, porque sí son acuerdos a los que se han llegado, digamos, desde la sociedad internacional, y es ese tránsito inocente del que se habla cuando hay ocupación aérea, pues, pero que no necesariamente lo vemos como un ataque militar. Cuando esto se vuelve invisible, ¿es para qué? ¿Con qué intencionalidades pues, se hacen o se logra este avance? Bueno, yo no sé, me atrevería a decir va a sonar como teoría del complot, pero no importa. Me atrevería a decir que funciona como funcionan las aplicaciones gratuitas en internet. Aparece una aplicación, la mayoría de ustedes la descargan, yo digo la mayoría porque yo no hago eso. Y ustedes, para poder tener la aplicación, tienen que suministrar los datos. Y después de suministrar los datos, la aplicación les pide cada vez más información y ustedes la siguen suministrando. Pareciera que detrás de la aplicación como que nada está pasando, ¿cierto? Yo por aquí pido cosas súper chéveres, súper baratas y me llegan a la casa muy rápido. Eso. Detrás de esa aplicación lo que hay es un robo de información impresionante y usted la está suministrando toda. Quería hacer ese paralelo pues porque los aviones hacen exactamente lo mismo, están robando información y están tratando de obtener la mayor información posible. Tengo muy pocas apps descargadas en mi celular porque en la medida que me piden autorización se las niego y cuando se las niego no las puedo descargar por varias razones. Y lo mismo hago con redes sociales. Participo demasiado poco o las tengo muy bloqueadas porque tengo claro que eso es un suministro de información. Hay una muy famosa que vino utilizando hace un par de meses y que la gente está feliz, que espero que se hayan dado cuenta que ya en otros países se ha prohibido. Tiene 4 letricas y es anaranjadita y tiene una canción muy interesante. Ya saben de cuál estamos hablando. ¿Seguro que sí o no? Temo. ¿De acuerdo? Temo que no. Sí, bueno, en Colombia existe una. Si ustedes lo utilizan mucho, yo no utilizo eso, como les digo, Rappi. La mayoría de ustedes piensan que eso es para pedir un servicio. No, eso es para obtener información. Ellos lo que hacen es venta de bases de datos de una organización a otra. Cada vez que usted hunde el botoncito, está dando información. Hay a las 3 de la tarde, ellos ya saben qué pasa a las 3 de la tarde, dónde, quién, qué compra, qué le gusta, qué no le gusta, qué hace, qué no hace. Bueno, ya muy paranoico, paremos ahí. Muy bien, volvamos a los carros de combate. Avanzas porfa hasta que veamos los helicópteros. Portaaviones. Bueno, Estados Unidos tiene más portaaviones. ¿De dónde son los portaaviones? Esos portaaviones tienen energía nuclear, nunca se van a detener.
Listo. O sea, tienen que repostar en puerto cada 3 meses, ni siquiera porque tiene una flotilla que los abastece. Mira que siempre decimos que China es muy fuerte, pero aparecen solamente con 2 portaaviones. Y esos 2 portaaviones que están en servicio activo son que los compraron a los, o sea, son reusados. Los de ellos apenas van a salir en servicio en los próximos 3 años. Y viene una flota importante. Sí, de 3 a 8. Volvamos. Y ahora sí, vamos por favor a los aviones. Porque hay interés por ahí del mar. Ah, es eso, porque es que la lucha es en el océano, ¿cierto? Es que es el control oceánico, lo importante es el control oceánico. Aviones de combate y helicópteros. Vean que en Estados Unidos se disparan helicópteros. ¿Vale? ¿Se acuerdan que no tenían tantos carros de combate? Porque la doctrina de combate dicta que todos los apoyos, la doctrina de combate de los Estados Unidos se sustenta en la superioridad aérea. Y los carros de combate no los van a poder contener de carro a carro porque ellos son más, pero sí con movilidad aérea. Entonces el apoyo cercano de bombardeo es siempre con helicópteros. Y además los aviones y los helicópteros favorecen las intervenciones por fuera del territorio, porque son fáciles de movilizar y utilizar en otras partes del mundo. Que eso es la proyección de fuerza, por eso los portaaviones. Ah, importante, Estados Unidos en este momento tiene desplegados 2 de esos portaaviones en el Índico, porque están amenazando a Irán. Entonces ahí ahorita vamos a hablar de Israel y bueno, o sea, ojalá lleguemos hasta allá. Pero es la manera en la que ese plan. Pregunta, ¿de qué religión son los hijos de Trump? No se imaginan, de entrada que dirían un gringo, los hijos del señor presidente, ¿quién sería? Pero son judíos. Sí, uno asumiría que deberían ser protestantes. Sí, Ajá. Pero son judíos, entonces ya va entendiendo por qué. Pero bueno, acá hay 2 portaaviones con toda su flotilla de asistencia y apoyo, con todos los destructores, desplegándose hacia Irán. Entonces, hay asuntos que le están Y haciendo. Trump también es judío. No. Y unos mensajes muy claros hacia Irán, ¿cierto? Así como ya se hizo con Yemen. Literal, es el mismo camino. Y no sé, me sonó mucho por ahí una expresión, no me la aprendí. Fue una expresión que utilizó cuando se tomó la decisión de bombardear a Yemen. Y utilizó una frase muy célebre como aquel que no lo quiera o no lo permita, lo vamos a destruir con toda nuestra fuerza. Pues una frase muy significativa que luego llevó a cabo pues, en el primer bombardeo. Muy bien. Entonces, lo que queremos Aquí simplemente que caigas en la cuenta es el aparato militar, la capacidad de despliegue de fuerza, La proyección. la proyección de ella misma, que va a respaldar ese discurso político. ¿Cierto? y veamos qué más sigue. Y drones. Pero no son los drones chiquitos que ustedes se imaginan, sino son aeronaves inmensas que parecen aviones de aerolitas que pueden estar volando 72 horas de autonomía. O sea, esas naves no aterrizan. ¿Listo? Se quedan allá y tienen capacidad de bombardeo. Eso es la aclaración que iba a hacer. Que quién sabe qué drone estamos imaginando. Los drones no solamente sirven para tomar fotos y obtener información, sino que son armas. Es de eso de lo que estamos hablando. Dispara misiles. No, profe, que yo había visto también pues, que los drones están siendo pues como importante en esta guerra, pero yo he visto también que les han puesto disque fibra óptica para que sean indetectables. Para que la guerra electrónica no interfiera el ancho de banda que están utilizando y el operador pierda el control. Entonces, si le pones el cablecito de fibra óptica, que es muy barato, saben, la está vendiendo la China, ¿listo? Entonces, sí, le pones un cordelito de 3-4 kilómetros y eso y ya no hay guerra electrónica que lo detenga. Un ventilador. Juanqui, pero te una pregunta. Todos los datos que muestran, por ejemplo, de Europa se concentran en muy pocos países de esos que pertenecen. Es la Unión Europea más el Reino Unido. Sí, más claro, Turquía. pero me imagino que la cantidad de armamento Sí, se distribuye, está, claro. pero está muy concentrado en muy pocos países. O sea, no todos los 27, 30 que pertenecen ahí están Sí. también armados. No Sí, todos le tienen la meten misma cosas probabilidad. Estará Alemania, estará Eh, Francia. El profe se acercó muchísimo y la potencia a la que hay que prestarle atención hoy en Europa es Polonia. Okay. Polonia tiene, hoy en día hizo un negocio perfecto. ¿Nos podemos desviar un poquitito? Y fue que le dio todo el equipamiento postsoviético que tenía, hizo un acuerdo con Estados Unidos
y cogieron todos los C-72, T-80, todos los vehículos de combate que tenían, todos los... Y le dijo a Estados Unidos, yo se los entrego a Ucrania, en el gobierno de Biden, y usted me entrega el equipamiento occidental. Eso fue una legislación de pago. Entonces, claro, los ucranianos saben manejar esos equipos, era más rápido que enseñarles a usar el otro. Entonces, ¿qué hicieron los polacos? Cambiaron equipamiento de 30 a 40 años por tecnología de última generación. Los coreanos vienen fabricando en forma. Ellos también tienen Bastante otro fuerza proceso. vienen fabricando. Y el asunto con la pregunta que tú haces es que en el escenario habría que tener en cuenta a Francia, a Italia, a Polonia. Pero Juan Guiavito hizo una aclaración, son 27 y las doctrinas son abismales entre unos y otros. Entonces, cuando uno ve a la Unión Europea en el plano internacional, nunca funciona, ¿cómo decirlo?, de manera unificada. Comunión. Y ese es el asunto que ellos no han podido resolver. Exacto. Nos vamos a ir a ponerle plata, ¿cierto? A mirar esa cotización en bolsa, qué es lo que sucede, ¿cierto? Qué divertido. Entonces, dan el efecto. Dan el efecto. Tarán, por favor. ¡Tirín! Entonces, esto es un estudio que se hizo sobre la valoración de las acciones de las mayores empresas de la industria militar, tanto europeas como estadounidenses. Desde la invasión de Ucrania, que tiene el índice 100, y la escala de la guerra en Ucrania, por aquí está el asalto de Hamas, y mira cómo va creciendo la lógica de cotización en bolsa. O sea, de nuevo, recuerda que la guerra dinamiza la economía, es algo muy triste. Pero de una u otra manera, por eso cada cierto periodo de tiempo los Estados Unidos de América ingresan en conflictos precisamente para poder lograr que su aparato productivo se... Bueno, y terminará de ser dinamizado. Pero entonces eso va de acuerdo a las dos propuestas que yo les traía hoy. Una es a las 42 órdenes que se firmó el primer día del gobierno, y es que en tercer orden las que se firman son económicas. O sea, las primeras de las que más se firman son respecto a inmigración, las segundas son de seguridad, pero en el número 3 está la parte económica y de aranceles, que está acorde con lo que el profe Guillermo está diciendo. Y dos, frente al proyecto que les dije que está en papel, 920 paginitas, escrito, el cuarto punto es la transformación económica. Y esa transformación económica implica el recorte de los problemas sociales. Todo eso buscando la dinamización de la economía desde otras perspectivas. La guerra siempre será un movilizador de economía. Es decir, la guerra se necesita para que la economía se dinamice. Ese es más o menos el precepto para que lo tengamos claro. Entonces, cuando un país necesita que su economía mejore, necesitamos unos factores de guerra. Porque la milicia, la producción militar, emplea, y da mucho empleo, y produce mucha plata. Y a eso obedecen muchas de las decisiones que se toman. Listo. Se va después. Eso nos lleva entonces al siguiente bloque, que sería la revaluación y la deuda. Pero para poder explicar la revaluación y la deuda, los invito a que, bueno, para empezar, miren la fecha de esta nota. ¿Listo? 1987. Voy a hacer un pequeño salto aquí porque les quiero mostrar dos cosas que va dentro. Recuerden que estamos tratando de mostrar que lo que está ocurriendo no son palos de piñata, ¿cierto? Sino que tienen un sentido. Por eso tengo que dar un salto. Y este es el artículo, ¿quién nos ayuda por favor? Y lo leemos inicialmente porque hay que ponerle el contexto. ¿Listo? Por favor, ¿quién te anima? ¿Qué? ¿Leer? ¿Vale? Sí, que me gusta la El grupo de los 5 países más industrializados del mundo se formó en la década de los 60 para intentar promover una expansión estable de la economía mundial. Hasta ahí. Entonces vamos en los 5 países. ¿Listo? Ojo, ni siquiera existía el G7. O sea que vamos en que Estados Unidos, Alemania, la Francia, el Reino Unido. ¿Listo?
y luego se van a sumar Italia y Canadá, y con ellos van a formar el G7, pero por ahora que vamos en que son 5 países. Por favor. Sí. Posteriormente, el grupo se amplió a 7 con la incorporación de Italia y Canadá. Desde entonces, los respectivos países han ido manteniendo contactos periódicos, algunos de los cuales han tenido el carácter de verdaderas cumbres económicas. La reunión mantenida este fin de semana en París es el primer encuentro a gran escala del denominado Grupo de los 5, desde el acuerdo al que llegaron en septiembre de 1985. ¿De qué año? 1985. ¿Y cuál es el acuerdo? Aquí me van a contar el acuerdo, por favor. Plaza de Nueva York. Para evitar que el dólar norteamericano continuara la que en aquel momento era una imparable apreciación respecto al resto de las divisas internacionales y al mismo tiempo ayudar a reducir el gigantesco déficit comercial estadounidense, causado en buena medida por la debilidad artificial del yen japonés. Desde entonces se han reproducido momentos de considerable turbulencia en los intercambios monetarios y se ha acentuado el conflicto entre Estados Unidos y los países de la CECE a nivel comercial. En esos días se llamaba Comunidad Europea, ¿listo? Ojo, no se había creado el G7 y en 1985 los Estados Unidos va a sentar a sus acreedores, los va a sentar en la mesa y les va a decir: o aceptan un dólar débil, ¿listo? A cambio de mi, recuerda, estamos en 1985, estamos en plena Guerra Fría, a cambio de mi protección nuclear, mi paraguas nuclear, aceptan un dólar débil, es decir, vamos a invertir en que sus economías comiencen a comprar. ¿Para qué son los dólares débiles? Para que les compremos a quién, a Estados Unidos, y en consecuencia deteriorar ¿qué? No deteriorar, es más bien lograr entonces que esas otras economías también se fortalezcan para que puedan comprar productos de dónde. Tarán. Es exactamente el mismo fenómeno que vemos ahora desde la lógica del pensamiento, y les voy a mostrar el documento. Este documento que está aquí, ¿listo? Que es desarrollado por el sujeto que asesora, bueno, ahí está el nombre del autor, más adelante, más abajito está, pero este es el asesor de Trump para la economía. Y hay un parrafito aquí resaltado que, para que lo leamos, por favor, pongamos la traducción. La raíz del desequilibrio económico reside en la sobreprecio persistente del dólar que previene el balance internacional, el balance del comercio internacional. Este sobreprecio es llevado o es dado por la demanda elástica de los activos de la reserva. Activos de reserva. Pero es porque, hay que saberlo entender, ¿por qué? Porque recuerda que el dólar es un activo financiero, y como es un activo financiero, ¿qué hacen los estados? En este momento tienen reservas internacionales en dólares. Y si tengo reservas internacionales en dólares, ¿listo? Entonces eso hace que para Estados Unidos sea muchísimo más costoso cada vez el M1. Entonces esa masa monetaria cada vez les resulta muchísimo más difícil conservar, y entonces lo que está ejerciendo es como si estuvieran autolacerándose para que su economía se debilite y volvamos a los escenarios de 1985. Forzar a que los acreedores se sienten a renegociar la deuda. Entonces uno dice, wow, ojo, porque el problema está en el déficit. Y el déficit es porque los Estados Unidos de América no es capaz de pagar sus importaciones. Como no puede pagar sus importaciones, ¿a qué va a jugar? ¿A qué va su moneda? ¿Qué va a hacer con su moneda? La devalúa, la debilita, para que sus productos sean cada vez más atractivos, y en consecuencia su balanza comercial, ¿qué pasa con ella? Positivo. Entonces se atenúa el déficit. Pero yo no sé si estamos siendo conscientes
Sí, estamos siendo conscientes como de la propuesta del profe Monguillero. Pero si está quedando claro el escenario. Bueno. Entonces, si está quedando claro el escenario se están tomando medidas económicas que lo que busca es que el mundo entero salga a negociar con Estados Unidos su inversión en dólares, porque la deuda de ellos cada vez se acrecienta más. Entonces lo que se está buscando es, vamos a negociar esto, vamos a hacer un dólar más débil, y ustedes, al tener ese dólar más débil, lo que tienen que hacer es venirme a comprar a mí. Y cuando ustedes vienen a comprar a mí, entonces yo y mi economía se vuelven y se fortalecen. Un escenario que el profe logró leer, que ya sucedió en 1985 y que en este momento está volviendo a hacer exactamente lo mismo. Esa es como la propuesta, espero haber interpretado de manera adecuada. Siento que sí. ¿Se apagó? Oh, no, lo apagaron. Ya. Y esto es de la FED, ¿listo? Y si le prestamos atención, entonces es la fecha inicial, es la toma de posesión del señor presidente Trump, y mira la relación euro-dólar. Y ahí van. O sea, ahí los euros, tenemos que dar más dólares por unos euros. Y vamos a ver a dónde llega. Eso cuando al inicio, o hubo un momento durante las elecciones donde hubo casi paridad. Entonces ahora nos encontramos con este escenario, en términos de, bueno, yo sé, son 3 meses. Tenemos que ver la evaluación a más meses de qué es lo que... Tengo una pregunta ahí. Si le dará el tiempo, por ejemplo, a Trump de su mandato para, o sea, que si se logre como el objetivo que tiene, pues como con esta decisión que tomó. Algunos paralelos históricos. En el histórico, en el 87, ¿cuánto tiempo tardó en...? Realmente, Ronald Reagan, el señor presidente, también era republicano. Bueno, no sé si Trump es republicano, entonces no va a salir. Trump le elige parte del Partido Republicano. Pero Ronald Reagan estuvo 8 años en el poder, consecutivamente. Entonces fueron sus decisiones las que permitieron, de una u otra manera, forzar a los aliados a sentarse en la negociación de la deuda. Entonces, cuando vuelve y juega, uno los escucha a ustedes. Es que la China. No, recuerde, ¿cuál es el mayor acreedor de Estados Unidos? China. No. La China está deshaciéndose de sus posiciones desde el 2019. Es hoy Japón. Japón es el mayor acreedor de los Estados Unidos de América. Entonces, vuelve y juega. Es decir, es que eso es. Si los títulos del tesoro son tan seguros y ahora aparece la lógica, entonces hay un asunto que veamos hacia dónde nos lleva. Eso significaría, según la pregunta tuya, que tendríamos que concluir que las decisiones que se toman en periodos de 4 años tienen unas implicaciones, y las decisiones que se toman en 8 años tienen otras implicaciones. Pero no sé si me voy a entender. Normalmente cuando uno revisa la historia presidencial de los Estados Unidos, sus gobiernos tienen la tendencia a repetirse, y eso hace que las políticas y las decisiones que se hayan tomado se prolonguen en el tiempo, entonces tienen mayor efectividad. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, ¿cierto? Pues para que eso quede claro aquí, pero eso se logra, ¿cierto? Si un país tiene continuidad y las políticas tienen esa continuidad, entonces los efectos a largo plazo se logran ver. Esa sería como la conclusión. No sabemos qué va a pasar en las próximas elecciones. El videito, nos quedaría el videito si quieres. No sé si hay alguna pregunta para que le demos cierre entonces a la intervención. No se quiere compartir. No, es que tenemos una propuesta final y es que nos poner un video porque nos llamó mucho la atención, particularmente. Yo soy una persona que se ocupa mucho de leer el lenguaje no verbal, y me parecieron 2 cosas muy interesantes. Uno, lo que sucedió en lo que nos mostraron, y lo que sucedió que no nos mostraron. Entonces esos 2 eventos me gustaría como poderlos visualizar. No sé si la ponemos por lapsos o qué, para poder como... Right now, you guys are going around
and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring him into this conflict. You have been to Ukraine, that you see what problems we have. I have been to. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. God bless. God bless. You're not here for. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to sell. Bueno, como un par de declaraciones que a mí me parecen importantes y las razones por las cuales nos convocaba esta entrevista el día de hoy. Si pueden observar la posición en que está sentado el presidente Trump antes de que hiciera la intervención, es que él tiene las manos colocadas de esta manera. Están en la parte de abajo y están colocadas así. Bueno, dos, el presidente Zelensky está a su mano derecha y no sé si se han dado cuenta que durante toda la entrevista él está sentado en la parte de abajo de la silla. Y bueno, cruzado además. Nunca se ha sentado. Dos, ha tenido los pies abiertos. Y tres, las manos siempre han estado cruzadas. Una de las cosas que conversábamos es que parte muy interesante de la entrevista es que muchas de las preguntas no vienen de Trump. Muchas de las preguntas provienen del vicepresidente, que está ubicado a aquel lado. Y eso es muy interesante, porque inclusive no se hacen preguntas, se hacen acusaciones. Y las acusaciones vienen desde el vicepresidente, no de Trump. No sé si lo saben, pero entonces parte de lo que no vemos es que en la parte de afuera están los periodistas. Y desde mi perspectiva, que puedo estar equivocado, creo que lo que se trataba era hacer un espectáculo. Es decir, esto lo que buscaba era hacer un show para que el mundo viera eso. Y yo, pues en mi manera de suponer, una de sus intenciones era acorralarlo hasta donde más pudiera. Mi percepción, puede ser esté equivocado, es que no lo lograron, porque en ningún momento él se dejó. Inclusive, ni siquiera se le permitía hablar y él lograba defenderse, aun cuando no se le permitía hablar. Entonces, esas posiciones me parecen muy interesantes. En el momento en que estamos viendo la intervención ahorita, el vicepresidente quiere decirle a él que mire el lugar en el que usted está, ¿cierto? Y mire usted cómo se está comportando en este lugar. O sea, está tratando de decirle a él que el lugar es el que hace la situación en la que estamos. Y pues voy a ser honesto, por lo menos en la revisión que yo hice, a Zelensky eso no lo inquieta para nada. Y él tiene muy claras cuáles son sus posiciones de defensa frente a las acusaciones que le hacen. Las pocas veces que lo dejan hablar es claro y es puntual en las devoluciones que hace. Y otra vez, por eso es muy interesante verle la posición que asume corporalmente frente a las otras dos propuestas. Una de acusar y la otra de, no sé si lo vieron así, yo lo leí así, como la posición del poder, ¿cierto? Porque las 2 o 3 veces que Trump interviene a decirle, nosotros proponemos esto, punto. O sea, eso no lo voy a discutir con usted. Es como decirle, aquí soy yo el que está queriendo decir qué se puede y qué no se puede. Incluso la interpretación de la guerra no es la que usted propone o dice. No nos diga cómo nos deberíamos sentir frente a la guerra, somos nosotros los que determinaremos eso. Por ejemplo. O sea, totalmente premeditado el espacio para provocarlo. Sí, exacto. ¿Cómo lo hicieron, cierto? Entonces, los periodistas, el lugar en donde estábamos, la ubicación de las personas, ¿cierto? ¿Dónde los ponen a él? No sé si queremos ver otro momentico, porque yo quiero hacer una aclaración de lo que no se vio. Everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. God bless. God bless. You're not here for. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve the problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. You're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. We're going to feel very good and very strong. We'll feel influence. You're right now not in a very good position.
You've allowed yourself to be in a very bad position, and it happens to be right From about the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have playing cards. Ahí You're por ahí, playing no estamos dando nuestra cara. Es por ahí, en ese punto de la entrevista es muy importante porque Trump es muy insistente en decirle que quien tiene las cartas, quien tiene el control, quien puede tomar las decisiones, quien somos nosotros, no usted, ¿cierto? Y otra vez, a mí me parece muy interesante la posición de Zelensky porque desde mi punto de vista no se deja. O sea, él contradice todo el tiempo la entrevista y no se deja poner en esa posición sumisa, que pues no tenemos tiempo, pero que en otras entrevistas, en otros momentos, digamos, de la historia sí se ha logrado. Un paréntesis rápido, Fidel Castro lo logró muchísimas veces con muchas personas que fueron a entrevistarnos. Él lo logró poner en una posición de sumisión frente a él, no solamente por su altura, sino por el lugar en donde los ponía la entrevista, que no sé si lo saben. Pues Fidel Castro, fuera de todo, era muy alto, y dos, ponía a las personas que le iban a entrevistar por debajo de él, físicamente en el escenario, para lograr una posición de poder. Bueno, que yo creo que no tenemos mucho tiempo para analizarlo, pero entonces ocurrió una cosa muy significativa para mí, es que no sale en la entrevista un periodista que está ahí, hago una aclaración rápida, se preseleccionan los periodistas que pueden estar, es decir, allá no puede ir cualquier periodista. Y en una parte que no pasó de la entrevista, a un periodista, se le da la palabra a un periodista y un periodista le dice a Zelensky que por qué él no está vestido de manera adecuada para la ocasión. La respuesta más o menos que Zelensky logra dar es que él en este momento eso no le interesa. Dos, que si algún día puede, él se conseguirá un traje para venir así. Y tres, que él espera algún día tener plata para comprarse el mismo traje que tiene el periodista o uno mejor. Entonces, cuando vi esa parte, me gustó mucho porque me parece que tiene muchos argumentos. O sea, me parece que tiene muchos argumentos y muchas maneras de defenderse. Me parece una prueba muy interesante. Pero en la conversación que teníamos con Juan Guillermo, nos parecía muy interesante lo siguiente. Ya se venció el periodo presidencial de Zelensky en Ucrania. Y eso quiere decir que tuvo que declararse en Ucrania la ley marcial para que él pudiera seguir siendo la figura presidencial, porque solo la ley marcial obliga a que no haya elecciones, porque están en guerra. Entonces, claro, uno mira como los dos escenarios, porque alguien aquí podría creer, Felipe está a favor de Zelensky, pero estoy diciendo que en su país acaba de ocurrir esas circunstancias y que él está haciendo uso de ellas. No sé, esa era como mi apreciación, queríamos mostrarla, a mí me pareció muy llamativa, la vi un par de veces, me pareció muy interesante el asunto de la encrucijada. O sea, aquí lo vamos a encerrar hasta que usted diga lo que nosotros queremos. Y me pareció muy interesante, pues no me voy a dejar y voy a asumir mi posición y me voy a defender. Entonces, por eso me pareció tan interesante. La Constitución de Ucrania, la Constitución de Ucrania prohíbe las elecciones en periodos de guerra. Ese es el Trump. Yo creo que ¿qué más tendríamos? ¿Alguna pregunta? ¿Qué te prestó? Pues muchas gracias, profes Juan Guillermo, Luz Felipe y profe Diana, por esta charla. Siempre me parece muy interesante pues, lo que conversamos acá y creo que nos dan unos muy buenos apuntes para la comprensión geopolítica. Precisamente la semana pasada que también dábamos por parte del Semillero de Investigación de Contabilidad sobre la reforma de la Ley 43, es otra cosa pues aquí que no voy a comentar, pero que habla pues de la actuación del contador público. Uno de los mensajes era que como estudiantes debemos aprendernos a colocar políticamente. Colocarnos políticamente es difícil, no es fácil hacer una colocación política. Y ese término lo traemos, pues, digamos que yo lo tomo prestado del profesor Hugo Seligman también, aprender una colocación política, y yo creo que lo que ustedes nos están compartiendo acá nos ayuda a tener una colocación política, porque muchas veces vamos transitando académica y profesionalmente y no aprendemos o no sabemos cómo colocarnos políticamente, y creo que eso es importante como un mensaje que yo infiero a partir de su intervención. Efectivamente pienso que Trump no está loco y pienso que pues
Lo que hay allí es digamos, un auge de una ultraderecha que está emergiendo, no solamente en Estados Unidos, sino también en muchos otros lugares del mundo. Creo que en esa medida es preocupante. Yo creo que lo que ustedes nos plantearon pues es un panorama como un tanto desalentador, pero también quisiera reflexionar y compartir que hay que, a pesar de que el panorama es desalentador y que me dijera, pues quién soy yo como individuo frente a un imperio como Estados Unidos que ya quiere controlar Groenlandia, que quiere imponer aranceles a todo el mundo y que quiere redenominar los golfos, en fin. Creo que es importante mantener una mirada crítica, siempre como individuos. Y no hago referencia a la palabra crítica desde el entendido de la crítica como una mal llamada habilidad blanda, sino como una postura que me implica una colocación política ante el mundo. Por ejemplo, frente a ese panorama desalentador, yo rescato el mensaje que tenemos en Colombia. Colombia, potencia de vida. Creo que ese mensaje, caricaturizado por muchas personas en distintos lugares, tiene un significado muy potente, porque la vida justamente es el centro de la política, el centro, digamos, a donde nos deberíamos orientar. Sin duda no se está pensando en lo ambiental, o sea, con todo este movimiento geopolítico, armamentístico que ustedes nos han relatado, pareciera que los gobiernos no están pensando en lo ambiental. Yo me voy a permitir leer hay un libro muy bello, creo que ya lo he comentado, se llama El reencantamiento del mundo, de una filósofa ambiental que se llama Patricia Noguera. Y hay una frasecita, el libro es bello, yo lo recomiendo, está en internet también. Dice la profesora Patricia Noguera: el paso de una cultura como la nuestra, raza taimada que cree saber la hora, a una cultura ambiental será un paso cruento y doloroso. O sea, porque ustedes nos relataban cómo se está aprovechando el deshielo para incrementar la ruta marítima, y entonces que eso nos va a ahorrar unos 14 días, por ejemplo, entre el paso de un lugar a otro, y entonces eso va a significar una reducción de costos de transporte, pero entonces no se está pensando en el impacto ambiental de ese deshielo. Y entonces lo que se refleja acá en todo este movimiento geopolítico y armamentístico son como oportunidades de negocio que no está teniendo en cuenta pues ese panorama ambiental, y sin duda el panorama ambiental también, digamos, la madre tierra también nos pasará pues factura en su momento por ese declive. Por eso es tan importante que mantengamos una mirada crítica y un centro hacia la vida, porque la vida no implica solamente la vida del ser humano, sino que la vida implica la vida también de la naturaleza. Me llamó mucho la atención también lo que ustedes nos comentaban de las universidades. No me es extraño de las universidades norteamericanas ni estas universidades, pero me parecía así muy interesante, y pues deja ver cómo efectivamente si en la ciencia no es una ciencia objetiva, como muchas veces se nos hace creer de que la ciencia objetiva, neutra, carente de intereses, sino que efectivamente en ese discurrir científico, en donde las universidades son una de las principales instituciones que producen esa ciencia, pues hay unos intereses, y hay unos intereses que están alinterados allí con pues esas industrias. Me parece que en ese escenario poco desalentador que los profes nos comentan, el feminismo es una alternativa muy importante, porque si lo observamos bien, casi siempre quienes van y quienes promueven la guerra son los hombres. Por supuesto que no todos, y no quiero decir también que todas las mujeres sean estrictamente pacifistas, pero creo que en el feminismo hay una alternativa, y por eso
cuando aparecen mujeres de cierto talante, como por ejemplo la Presidenta de México, o ciertas lideresas que nos invitan a la reflexión y al pensamiento, hay como una esperanza, porque entonces uno dice, bueno, va a haber allí un tránsito, un punto de inflexión en ese ejercicio del gobierno. Entonces me parece que el feminismo es una alternativa que hay que seguir fortaleciendo. Por supuesto, me parece que el feminismo también debe alimentarse de una postura crítica, porque de nada nos serviría un feminismo a la Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿cierto? Donde cada vez pues, el mundo se llevaría a una hecatombe un poco mayor, sino que también ese feminismo hay que acompañarlo, hay que acompasarlo de una mirada crítica, para que ese feminismo pues dé los resultados que tiene la potencia de entregar. Y bueno, eran esas las palabras, pues muchas gracias. Gracias, profe, por compartirlo hasta hoy. Concluimos. Trump no está tan loco, la tiene clara, sabe qué pretende, hay una doctrina detrás de esto, busca, como el profe lo decía, unos intereses. Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero la lectura es que los intereses priman y eso es lo que están buscando y pretendiendo lograr. Esa es como mi conclusión. Y que encaja con su discurso del destino manifiesto. Si reconocemos el concepto del destino manifiesto, los Estados Unidos de América nacieron para salvar el mundo. El destino manifiesto por eso sus discursos siempre son de rescatar, luchar por la democracia, los valores. Y hoy la frontera no está en el lejano oeste, sino que ya la frontera es espacial. Entonces diría que ese es el destino manifiesto, esa es la nueva frontera. Y bueno, digamos, cuando vamos a reproducir la discusión para saber qué otros escenarios dentro de la lógica de su descripción del mundo. Nos vemos el 9 de abril. Sí, Dentro de 8 días nos vemos con un nuevo orden mundial. Muchas gracias. Gracias.